En el año 2347, la humanidad vivía en paz a través de docenas de sistemas estelares. Llamaban a su civilización la Mancomunidad Estelar. Tras 200 años sin guerras, la mayoría de las armas habían sido guardadas bajo llave o convertidas en herramientas de uso cotidiano. La gente ya no temía ataques de alienígenas ni de otros humanos. La doctora Eliza Wright trabajaba en una pequeña estación de investigación llamada Helio 7, en el borde del espacio de la Mancomunidad. Estudiaba formas de vida alienígena en planetas distantes. Su trabajo era generalmente tranquilo y pacífico. Eso cambió un martes por la mañana. Eliza estaba sentada en su escritorio, bebiendo café y observando muestras de un nuevo planeta oceánico. La pantalla de su ordenador parpadeó en rojo. Apareció un mensaje. Transmisión de emergencia. Dejó su café y abrió el mensaje. Procedía de Luna de Cosecha, una colonia agrícola a unos 2 años luz de distancia. El video estaba entrecortado y lleno de estática. El rostro de un hombre apareció en la pantalla. Su frente sangraba y el humo llenaba el aire a sus espaldas. Soy el director de la colonia, Peter Collins, en Luna de Cosecha. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque por fuerzas desconocidas. Llegaron sin previo aviso. El hombre miró por encima del hombro mientras algo se estrellaba cerca. No se parecen a nada que hayamos visto antes. Naves negras, como criaturas vivientes, destrozando nuestras defensas. Envíen ayuda inmediatamente. Quien quiera que reciba esto, por favor. La transmisión se cortó a estática, luego mostró breves destellos de la colonia. Edificios en llamas. Extrañas formas negras moviéndose por las calles. Gente corriendo y gritando. Luego el video terminó. Las manos de Eliza temblaban mientras reproducía el mensaje. Había visto algo así antes en viejos vídeos que sus padres le habían mostrado. Su madre y su padre habían muerto en la guerra de Próxima hacía 30 años. Las formas negras del video le recordaban a las armas utilizadas en ese conflicto. Envió el mensaje al cuartel general de la Mancomunidad y luego intentó llamar a Luna de Cosecha. Nadie respondió. 3 horas más tarde, el capitán John Rivera llegó a Luna de Cosecha. Su nave, el Starlight Voyager, era un buque de transporte civil que casualmente pasaba cerca. Los oficiales de la Mancomunidad le habían pedido que verificara el estado de la colonia. John esperaba una falsa alarma o quizás un pequeño ataque de piratas. Lo que encontró fue mucho peor. Los sensores del Starlight Voyager no mostraban signos de vida humana en la superficie del planeta. Los edificios de la colonia estaban en su mayoría destruidos. Sustancias negras y aceitosas cubrían gran parte del suelo. Dios mío, susurró John mientras miraba las lecturas del escáner. Había 5.000 personas ahí abajo. Su primera oficial, Linda Daniels, estaba a su lado en el puente. Deberíamos enviar un equipo a buscar supervivientes. John negó con la cabeza. Todavía no. Lo que sea que hizo esto podría seguir por aquí. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía todo lo que estamos viendo al cuartel general de la Mancomunidad. Diles. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Diles que es peor de lo que nadie podría imaginar. De vuelta en el cuartel general de la Mancomunidad en la Tierra, los oficiales se reunieron en una junta de emergencia. Mostraron las grabaciones tanto del SOS original como de la nave del capitán Rivera. No puede ser, dijo la gobernadora Patricia Miller. Hemos tenido paz durante tanto tiempo. ¿Quién nos atacaría y con qué tecnología? La almirante Sophia Grant, una de las pocas comandantes militares que quedaban, estudió las imágenes con atención. Esto no coincide con ninguna especie conocida que hayamos encontrado. Y esas formas negras. Hizo zoom en una imagen. Eso no es una nave espacial normal. Casi parece viva. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó otro oficial. La flota de defensa se compone principalmente de naves científicas y patrulleras. No hemos construido verdaderos buques de guerra en décadas. La almirante Grant frunció el ceño. La mayoría de nuestros recursos militares fueron desmantelados después de la Gran Paz hace 30 años.
Tenemos algunas armas almacenadas, pero nada que pueda enfrentar una amenaza como esta. Un joven oficial de pie cerca del fondo de la sala se aclaró la garganta. Señora, hay una opción. Todos los ojos se volvieron hacia él. Era el teniente Alan Pierce, recientemente asignado a la División de Archivos Históricos. Hable, teniente, dijo la almirante Grant. Proyecto Vigilante, señora. Dio un paso adelante. He estado organizando los archivos clasificados de la Guerra de Próxima. Hay referencias a una instalación secreta que nunca fue oficialmente desmantelada. La sala quedó en silencio. ¿Qué tipo de instalación?, preguntó la almirante Grant. Un arma, señora. La más poderosa que la humanidad haya construido jamás. Alan parecía nervioso. Y un soldado para comandarla. La gobernadora Miller negó con la cabeza. Eso es imposible. Todas las superarmas fueron destruidas bajo los acuerdos de paz. Esta no, dijo Alan. Según los archivos, ciertos líderes militares sintieron que necesitábamos una póliza de seguro, algo para proteger a la humanidad si alguna vez nos enfrentábamos a la extinción. La escondieron en algún lugar fuera de las cartas estelares normales. La expresión de la almirante Grant se ensombreció. He oído rumores sobre esto, un arma del fin del mundo llamada Némesis. Sí, señora, confirmó Alan. Y su comandante, un soldado especial mantenido en estasis. Los archivos lo llaman. Revisó sus notas. El último dios de la guerra. Los oficiales discutieron durante horas. Llegaron más llamadas de emergencia de otras colonias cercanas a Luna de Cosecha. 3 asentamientos más habían quedado en silencio. El enemigo desconocido se adentraba más en el espacio de la mancomunidad. Finalmente, la almirante Grant tomó una decisión. Llamó a la doctora Eliza Wright en Helio 7. Doctora, necesito su ayuda, dijo cuando Eliza respondió. Sus padres trabajaron en proyectos clasificados durante la Guerra de Próxima, ¿correcto? Sí, respondió Eliza, sorprendida. Eran investigadores de armas, pero eso fue hace mucho tiempo. Creemos que usted podría tener acceso a algo que necesitamos. La almirante Grant se inclinó hacia la pantalla. ¿Ha oído hablar alguna vez del proyecto Vigilante? El rostro de Eliza palideció. Solo susurros. Mis padres lo mencionaron una vez antes de morir. Dijeron que era la última esperanza de la humanidad si todo lo demás fallaba. Necesitamos encontrarlo, doctora, y necesitamos despertarlo. La voz de la almirante Grant era sombría. Porque ahora mismo, nos enfrentamos a algo peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. En el puente del Starlight Voyager, John Rivera observó cómo más naves negras aparecían cerca de Luna de Cosecha. Se movían como depredadores hambrientos, buscando más presas. Capitán, llamó Linda. Estamos recibiendo nuevas órdenes de la Tierra. John miró el mensaje y frunció el ceño. Quieren que recojamos a una doctora Wright de Helio 7 y luego procedamos a unas coordenadas que se proporcionarán por separado. Parecía confundido. Algo llamado Proyecto Vigilante. Los ojos de Linda se abrieron de par en par. Pensé que eso era solo un mito. ¿Qué es? Mi abuelo luchó en la Guerra de Próxima. Solía hablar de un arma secreta. Algo tan poderoso que podría acabar con cualquier conflicto. Linda se estremeció. Dijo que también crearon un soldado perfecto para usarla, alguien que ya no era del todo humano. John volvió a mirar la colonia devastada abajo. Lo que sea que había hecho esto todavía estaba ahí fuera y probablemente se dirigía hacia otros mundos humanos. Fije rumbo a Helio 7, ordenó. Si hay algo que pueda luchar contra estas cosas, tenemos que encontrarlo rápido. Mientras el Starlight Voyager se alejaba de la colonia en ruinas, una de las naves negras lo notó. Cambió de dirección, siguiéndolo en silencio. La caza había comenzado. El Starlight Voyager llegó a la estación de investigación Helio 7 6 horas después. John Rivera se sintió inquieto mientras su nave se acercaba a la pequeña estación. El recuerdo de la destrucción de Luna de Cosecha permanecía con él.
No dejaba de revisar los sensores en busca de cualquier señal de las naves negras. Eliza Wright esperaba en la bahía de acoplamiento con una pequeña bolsa de efectos personales. Había pasado las últimas horas buscando en los viejos archivos de sus padres, buscando cualquier información sobre el proyecto vigilante. Solo encontró unas pocas menciones y un extraño conjunto de números que podrían ser coordenadas. Cuando John bajó de su nave, notó lo cansada que parecía Eliza. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño, pero ardían con determinación. «Doctora Wright», preguntó, extendiendo su mano. «Capitán Rivera», respondió ella, estrechándosela con firmeza. «Gracias por venir». «¿La vio?» «La colonia». John asintió sombríamente. No quedaba nada que salvar. Lo que sea que los atacó fue exhaustivo. «Tenemos que darnos prisa», dijo Eliza. 2 colonias más han quedado en silencio desde que dejó Luna de cosecha. De camino al puente del Starlight Voyager, Eliza conoció al resto de la tripulación. La primera oficial, Linda Daniels, la saludó con respeto. El ingeniero de la nave, un hombre llamado Cail Martínez, asintió desde su puesto. Había servido en la Fuerza de Defensa de la Mancomunidad antes de unirse al transporte civil. «La almirante Grant nos envió estas coordenadas», dijo John, mostrándole a Eliza un mapa estelar. «Pero llevan al espacio vacío, según nuestras cartas». Eliza las comparó con los números que había encontrado. «Son diferentes de los que descubrí en los archivos de mis padres. Quizás necesitemos ambos conjuntos para encontrar la ubicación real». Cail dio un paso adelante. «¿Me permite?», preguntó, tomando las coordenadas. Las introdujo en el sistema de navegación. Si usamos un conjunto como punto de partida y el otro como vector, sus dedos se movieron rápidamente sobre los controles. «Ahí está. Eso nos da una ubicación específica en la nebulosa Aremis». «No hay nada ahí fuera», dijo Linda, mirando el mapa. «Es una zona muerta con alta radiación». «El lugar perfecto para esconder algo que no quieres que encuentren», replicó Cail. John tomó su decisión. «Fije rumbo a la nebulosa Aremis. Velocidad máxima». Mientras el Starlight Voyager viajaba, la almirante Grant los contactó con nueva información. Una especialista militar en sistemas de IA, la doctora Maya Nelson, se uniría a su equipo. La recogerían en la estación Junction, un pequeño puesto de avanzada en su camino hacia la nebulosa. «Hemos perdido contacto con 5 colonias ahora», les dijo la almirante Grant, con el rostro sombrío en la pantalla. «El enemigo se mueve más rápido de lo que esperábamos. Nuestra flota defensiva se está reuniendo, pero…». No terminó la frase. Todos sabían que las naves de la Mancomunidad no eran rival para los misteriosos atacantes. En la estación Junction, la doctora Maya Nelson subió a bordo. Era callada y seria, con el pelo oscuro y corto y ojos que no se perdían nada. «Trabajé en sistemas de IA militares antes de que fueran prohibidos», le dijo al grupo mientras se reunían en la sala de reuniones de la nave. «Si el proyecto vigilante ha estado inactivo durante décadas, sus sistemas podrían necesitar una actualización». «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó John. Eliza abrió un viejo archivo en su tableta. «Según lo que encontré, Proyecto Vigilante era el nombre en clave de un buque de guerra avanzado llamado Némesis. Se construyó en secreto durante los últimos años de la Guerra de Próxima». «He oído historias», dijo Cail. «Un navío clase Dreadnought con armas que violaban cada tratado que teníamos. Dicen que podría destruir una flota entera por sí solo». Maya asintió. «La nave es solo una parte. También había un comandante, alguien creado específicamente para controlar tal poder». «¿Creado?», preguntó Linda, con aspecto incómodo. «Se desarrollaron humanos mejorados durante la guerra», explicó Maya. «Soldados con modificaciones genéticas, implantes neuronales y entrenamiento especializado. La mayoría murió en batalla o por complicaciones de sus mejoras. El resto fue dado de baja después de la guerra». «Excepto uno», dijo Eliza en voz baja. «El comandante del Némesis. Según las notas de mis padres, se ofreció voluntario para permanecer en estasis,
guardando la nave hasta que la humanidad la necesitara de nuevo. El Starlink Voyager llegó a las coordenadas 3 días después. Al principio, no encontraron nada más que polvo y radiación. Entonces Kyle notó algo extraño en un asteroide cercano. Su órbita no coincide con las demás, dijo. Y su firma de radiación es demasiado consistente, casi como si fuera artificial, terminó Maya. Es un disfraz. John acercó la nave. De repente, una señal apareció en su sistema de comunicaciones. Una voz computerizada habló. Se requiere verificación de identidad para acceder a la instalación militar restringida. Maya se movió hacia la consola. Es un sistema de desafío-respuesta. Necesitamos la contraseña correcta. Elisa dio un paso adelante. Pruebe esto. Leyó una secuencia de letras y números de las notas de sus padres. El asteroide respondió de inmediato. Su superficie brilló, revelando que en realidad era una proyección holográfica. Detrás flotaba una enorme estación espacial construida en un asteroide real más pequeño. Acceso concedido. Bienvenida. Autenticación familiar Wright. La bahía de acoplamiento de la estación se abrió, lo suficientemente grande como para albergar su nave entera. John dudó. Reconoció su apellido, le dijo a Elisa. Ella asintió. Mis padres ayudaron a diseñar el Némesis. Deben haber incorporado un código de acceso de emergencia. Podría ser una trampa, advirtió Linda. No tenemos muchas opciones, replicó John. Esas naves negras están destruyendo todo a su paso. Si hay la más mínima posibilidad de que este proyecto pueda ayudarnos. Tomó su decisión. Entremos, despacio y con cuidado. El Starlink Voyager entró en la estación oculta. Dentro había un hangar masivo, oscuro a excepción de unas pocas luces de emergencia que se activaron a su llegada. Mientras atracaban, el sistema de aire cobró vida, llenando la estación de atmósfera respirable. El equipo se puso trajes ambientales como precaución y entró en la estación. Sus linternas revelaron un lugar congelado en el tiempo. Todo estaba cubierto por una fina capa de un revestimiento protector que había preservado el equipo. Los sistemas de energía todavía funcionan, dijo Kyle, revisando un terminal, solo están en modo de espera. Maya encontró otro terminal y empezó a teclear. La IA de la estación está intacta pero inactiva. Estoy intentando despertarla. Las luces se encendieron de repente en toda la estación. Una voz femenina habló desde altavoces ocultos. Asistente neuronal mejorado holográfico táctico avanzado activado. Athena en línea. Detectando nave civil de la mancomunidad. La fecha actual indica 30 años y 7 meses desde la última revisión del sistema. ¿Es esto un simulacro o una situación de emergencia real? Emergencia real, respondió Elisa. Necesitamos activar el proyecto vigilante. Hubo una pausa antes de que Athena respondiera. Se requiere autenticación completa para el protocolo de activación del Némesis. Se necesita verificación genética. Un pequeño panel se abrió en la pared junto a Elisa. Contenía un dispositivo parecido a una aguja. Por favor, proporcione una muestra de ADN para compararla con la base de datos de personal autorizado, solicitó Athena. Elisa dudó, luego presionó su dedo contra el dispositivo. Le pinchó la piel, extrayendo una pequeña gota de sangre. Procesando, dijo Athena. Después de un momento, coincidencia encontrada. Doctora, Elisa Wright, hija de los doctores Daniel y Catherine Wright. Autorización de nivel alfa aceptada. La pared del fondo del hangar comenzó a moverse, revelando una cámara oculta más allá. Cuando se abrió por completo, el equipo se quedó paralizado por lo que vieron. Dentro de la enorme cámara flotaba una nave diferente a cualquiera de la flota de la mancomunidad. Era enorme, elegante y amenazante. Un arma perfecta diseñada para la destrucción. A lo largo de su costado, apenas visible en la penumbra, estaba el nombre, USS Némesis. Dios mío, susurró John. Es real. Pero Maya miraba a otro lado, a una cápsula brillante cerca del centro de control. Y él también, dijo en voz baja. La cápsula criogénica contenía a un hombre,
sus rasgos afilados incluso en el sueño helado. Según la pantalla, había estado allí durante 30 años, esperando. Comandante Gabriel Stone, anunció Athena. Debo comenzar los procedimientos de reanimación. Nadie habló durante varios segundos mientras miraban al hombre en la criocápsula. El comandante Gabriel Stone aparentaba tener unos 35 años, con una mandíbula fuerte y un corte de pelo militar corto. Su rostro parecía pacífico, pero había algo en sus facciones que sugería poder incluso en el sueño. ¿Es esto prudente?, preguntó Linda, rompiendo el silencio. Despertar a un supersoldado de una guerra que terminó hace 30 años. John miró el enorme buque de guerra flotando en el muelle. ¿Tenemos elección? Esas naves negras están destruyendo todo a su paso. Elisa dio un paso adelante. Inicie los procedimientos de reanimación, le dijo a Athena. La voz de la IA era tranquila. Advertencia: la reanimación completa tomará aproximadamente 2 horas. El comandante Stone puede experimentar desorientación y posible agresión al despertar. Se aconseja apoyo médico. Yo ayudaré, dijo Elisa. Tengo formación médica. La criocápsula zumbó mientras comenzaba el proceso de calentamiento. Las pantallas mostraban los signos vitales de Gabriel, que comenzaron a fortalecerse a medida que su cuerpo se despertaba lentamente. Mientras esperaban, Kyle y Maya exploraron el resto de la estación. Encontraron una sala de control con vistas al hangar masivo donde flotaba el Némesis. Esta nave es increíble, dijo Kyle, mirando los datos técnicos. Sistemas de armas de los que nunca había oído hablar. Generación de energía que rompe todas las reglas de la física que conozco. Maya estaba concentrada en los sistemas informáticos. La integración de la IA está mucho más allá de cualquier cosa en la mancomunidad. Ahora Athena no es solo un programa de ayuda. Está diseñada para trabajar directamente con el comandante, casi como una extensión de su mente. Kyle se movió a otra sección de los controles. Miren este inventario de armas. Silbó suavemente. Bombas Nova, disruptores dimensionales, enjambres de nanitos. Todo esto fue prohibido después de la guerra. Algunos eran mitos, no pensé que existieran de verdad. Existieron, dijo Maya sombríamente. Y alguien decidió mantenerlos listos por si acaso. De vuelta en la enfermería, Elisa observaba los signos vitales de Gabriel. Su ritmo cardíaco aumentaba y la actividad cerebral comenzaba a dispararse. Su fisiología mejorada está acelerando el proceso de reanimación, le informó Athena. Tiempo estimado para la conciencia: 15 minutos. John, que se había quedado con Elisa, frunció el ceño. ¿Mejorada cómo? Exactamente. El comandante Stone se sometió a una extensa modificación genética, mejora neuronal y aumento cibernético, explicó Athena. Su fuerza, velocidad y reflejos son aproximadamente 5 veces el estándar humano. Su velocidad de procesamiento neuronal permite una evaluación táctica más rápida que cualquier humano no modificado. Su tolerancia al dolor es. Lo convirtieron en un arma, interrumpió John. Correcto, confirmó Athena. El comandante Stone fue el prototipo para el soldado definitivo. La guerra terminó antes de que se pudieran producir más. Los ojos de Gabriel se abrieron de repente. Eran de un azul sorprendente, intensos y alerta. Se sentó con la velocidad de un rayo, asimilando su entorno en segundos. Su mirada se fijó en Elisa y John. ¿Quiénes son ustedes? Su voz era áspera por el desuso, pero poderosa. ¿Por qué me han despertado? Elisa se adelantó con cautela. Comandante Stone, soy la doctora Elisa Wright. Este es el capitán John Rivera. Lo despertamos porque la humanidad está bajo ataque. La expresión de Gabriel no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. La Confederación de Próxima. No, respondió John. La guerra con Próxima terminó hace 30 años. Esto es algo nuevo, algo peor. Gabriel procesó esta información en silencio. Luego bajó las piernas del costado de la cápsula y se puso de pie. Era alto, de más de 1,80 metros, con la postura equilibrada de un depredador. Muéstrenmelo,
dijo simplemente. En la sala de control, le mostraron a Gabriel las grabaciones de Luna de Cosecha y las otras colonias atacadas. Observó sin comentarios, su rostro no revelaba nada. Los llamamos el enjambre del vacío, explicó Elisa. Han destruido 7 colonias hasta ahora y se dirigen hacia los sistemas centrales. Coincidencia de patrón de reconocimiento, anunció Athena de repente. Las firmas enemigas coinciden con el archivo clasificado XR7, Proyecto Eclipse. La cabeza de Gabriel se levantó de golpe. El Proyecto Eclipse fue terminado. Yo mismo dirigí la misión. ¿Qué es el Proyecto Eclipse?, preguntó John. Gabriel miró las grabaciones de nuevo. Durante la guerra, ambos bandos estaban desarrollando bioarmas, naves vivientes que podían evolucionar y adaptarse. Mi equipo fue enviado a destruir una estación de investigación donde se guardaban los prototipos finales. Se volvió hacia Athena. Confirma. Todos los prototipos fueron destruidos. Yo mismo puse las cargas. Los registros indican la destrucción completa de la estación de investigación, respondió Athena. Sin embargo, un buque de investigación no fue contabilizado en el informe final. El rostro de Gabriel se endureció. Deben haber sacado algunas muestras de la estación antes de que llegáramos. Miró a los demás. No son solo naves. Son armas vivientes diseñadas para cazar y consumir. Usan la materia que absorben para crear más de sí mismas. Por eso no había cuerpos en Luna de Cosecha, se dio cuenta John. No solo mataron a los colonos, los consumieron, terminó Gabriel rotundamente, y los usaron para hacer crecer su enjambre. Maya y Cail se unieron a ellos, trayendo más información sobre el Némesis. La nave está operativa, informó Cail. Los sistemas de energía están al 87% de su capacidad. Los sistemas de armas necesitan calibración, pero son funcionales. Necesitamos informar al almirante Grant, dijo John, obtener la aprobación de la mancomunidad para usar esta nave. No hay tiempo, replicó Gabriel. ¿Cuánto tiempo falta para que el enjambre llegue a un centro de población importante? A su velocidad actual, llegarán a la colonia Nueva Montana en 3 días, respondió Elisa. Tiene una población de 12 millones. Gabriel se volvió hacia Athena. Inicia la secuencia de activación completa para el Némesis. Prepárate para el despliegue inmediato. Espera, protestó John. No puedes simplemente llevar una superarma al espacio de la mancomunidad sin autorización. La guerra ha terminado. Ahora hay reglas. Gabriel lo miró con frialdad. Capitán, fui creado con un propósito: proteger a la humanidad de la extinción. Ese propósito no ha cambiado. Estas criaturas no se detendrán. Cada colonia que destruyen los hace más fuertes. Señaló la nave masiva. El Némesis no fue construido para seguir reglas. Fue construido para ganar guerras. Elisa se interpuso entre ellos. Al menos deberíamos contactar a la almirante Grant. Hacerle saber lo que encontramos. Gabriel consideró esto, luego asintió. Haz tu llamada. Pero el Némesis despega en 1 hora, con o sin la aprobación de la mancomunidad. Mientras John contactaba a la almirante Grant, Gabriel caminó hacia el Némesis por primera vez en 30 años. La nave lo reconoció de inmediato, las luces se encendieron a medida que avanzaba por los pasillos. En el puente masivo, se sentó en la silla del comandante y colocó sus manos en los paneles de la interfaz neuronal. Sus ojos se cerraron mientras los sistemas de la nave se conectaban directamente a su mente. Hola, viejo amigo, susurró. Elisa lo encontró allí unos minutos después. La almirante Grant nos está enviando coordenadas. 3 colonias más han quedado en silencio. La flota de la mancomunidad se está reuniendo, pero están en desventaja. Gabriel abrió los ojos. ¿Y su respuesta? Están desesperados, dijo Elisa. El consejo votó. Te están dando autoridad de mando temporal solo para esta misión. Gabriel se levantó. Que tu gente suba a bordo. Despegamos en 30 minutos. Comandante, Elisa dudó. La mancomunidad no es lo que era hace 30 años. Hemos tenido paz durante mucho tiempo.
Nuestra gente no está preparada para este tipo de guerra. Nadie lo está nunca, replicó Gabriel. Su rostro se suavizó ligeramente, mostrando la primera emoción real desde que despertó. Por eso me hicieron a mí, doctora Wright, para que nadie más tuviera que serlo. Mientras el Némesis se preparaba para despegar, Gabriel estaba en el puente con su nueva tripulación. Jon, Elisa, Maya, Kyle y Linda. Parecían pequeños en el enorme centro de mando diseñado para una tripulación militar completa. Athena, traza curso para interceptar el enjambre del vacío, ordenó Gabriel. Todos los sistemas de armas en línea. Es hora de recordarles a estas criaturas por qué deberían temer a la humanidad. Los enormes motores del Némesis rugieron a la vida mientras las abrazaderas de acoplamiento se soltaban. El último dios de la guerra de la humanidad estaba despierto y su ira estaba a punto de desatarse. El Némesis se movía por el espacio más rápido que cualquier nave de la mancomunidad. Sus motores usaban tecnología que había sido prohibida después de la guerra. Gabriel estaba en el puente, con el rostro tranquilo mientras monitoreaba su progreso. Llegaremos a Nueva Montana en 14 horas, anunció. El enjambre del vacío llegará allí en aproximadamente 18 horas. Eso no nos da mucho tiempo, dijo Jon, mirando la pantalla táctica. La colonia tiene defensas mínimas. No las necesitarán, replicó Gabriel. Enfrentaremos al enjambre antes de que se acerque al planeta. Kyle trabajaba en la estación de ingeniería, tratando de entender los complejos sistemas de la nave. Las armas son diferentes a todo lo que he visto, informó. Esta nave podría destruir una flota entera por sí sola. Esa era la idea, dijo Gabriel. El Némesis fue diseñado para ser el disuasivo definitivo, una nave que pudiera poner fin a cualquier conflicto. Elisa estudió a Gabriel mientras trabajaba. Se movía con movimientos precisos y eficientes, sin desperdiciar energía. Sus ojos escaneaban constantemente las pantallas, procesando información más rápido de lo que parecía humanamente posible. Dijiste que fuiste creado, dijo ella con cuidado. ¿Qué significa eso exactamente? Gabriel no apartó la vista de su consola. Me ofrecí voluntario para el programa de mejora en el tercer año de la guerra. Tomaron a los mejores soldados y nos hicieron mejores, más fuertes, más rápidos. Hizo una pausa. Diferentes. ¿Diferentes cómo? Preguntó Elisa. Ahora Gabriel sí se volvió para mirarla. No solo cambiaron nuestros cuerpos. Cambiaron nuestras mentes. Eliminaron la vacilación que los humanos normales sienten antes de quitar una vida. Eliminaron el trauma que viene después. Sus ojos azules eran fríos. Nos llamaron dioses de la guerra porque podíamos hacer lo que la gente normal no podía. Tomar las decisiones difíciles sin quebrarnos. El puente quedó en silencio. Linda parecía incómoda mientras Jon observaba a Gabriel con cautela en sus ojos. Maya rompió la tensión. Comandante, he estado analizando los patrones de ataque del enjambre del vacío. Parecen estar aprendiendo, adaptando su estrategia con cada colonia que destruyen. Gabriel asintió. El proyecto Eclipse fue diseñado para evolucionar. Cuanto más consumen, más inteligentes se vuelven. Entonces tenemos que detenerlos ahora, antes de que se hagan más fuertes, dijo Jon. A medida que se acercaban a Nueva Montana, Athena detectó una flota de la mancomunidad reunida cerca del planeta. 15 naves formaban una línea defensiva, la mayor fuerza militar reunida en décadas. El buque insignia del almirante Grant, el Defensor, lideraba la formación. La flota de la mancomunidad nos está llamando, informó Linda desde la estación de comunicaciones. Pásalos, ordenó Gabriel. El rostro del almirante Grant apareció en la pantalla principal. Parecía cansada pero decidida. Comandante Stone, cuando me dijeron que lo iban a despertar, no me lo creí del todo. Almirante, Gabriel reconoció con un leve asentimiento. Su flota debería retirarse. El Némesis se encargará del enjambre. La almirante Grant frunció el ceño. Con todo el debido respeto, comandante, no puedo permitir que una sola nave se enfrente a esta amenaza, sin importar lo poderosa que crea que es.
Sus naves no están diseñadas para esta lucha, insistió Gabriel. El enjambre las destrozará. Quizás, concedió la almirante Grant. Pero no nos esconderemos mientras nuestra gente esté amenazada. La flota de la mancomunidad luchará a su lado. La mandíbula de Gabriel se tensó, pero asintió. Muy bien. Posicionen sus naves detrás del Némesis. Apunten a cualquier nave del enjambre que atraviese nuestra línea, pero mantengan una distancia segura de la descarga de nuestras armas. La comunicación terminó y Gabriel se volvió hacia su pequeña tripulación. Puestos de combate. Maya, trabaja con Athena para identificar los patrones de mando del enjambre. Cail, desvía toda la energía disponible a los escudos delanteros y al sistema de armas principal. Linda, mantén la comunicación con la flota de la mancomunidad. Jon, toma la estación táctica secundaria. Elisa parecía insegura. ¿Qué debo hacer? Gabriel señaló una estación cerca de su silla de mando. Monitorea las lecturas biológicas del enjambre. Tu experiencia podría ayudarnos a entender cómo están evolucionando. El Némesis tomó posición al frente de la flota de la mancomunidad. Minutos después, Athena anunció, enjambre del vacío detectado. Aproximándose desde el sector 7. Recuento actual, 63 naves. La pantalla principal mostraba una masa de formas negras y cambiantes moviéndose por el espacio. No eran uniformes como las naves normales. Cada una parecía única, con bordes dentados y curvas orgánicas. Se movían como una sola unidad, como un banco de peces depredadores. Han consumido 3 colonias más desde luna de cosecha, observó Gabriel. Son más grandes ahora y más numerosos. Leyendo firmas de energía inusuales, informó Maya. Parecen estar comunicándose entre sí. Gabriel se sentó en la silla de mando y colocó sus manos en los paneles de la interfaz neuronal. Sus ojos se cerraron brevemente mientras se conectaba directamente con los sistemas de la nave. Cuando los abrió de nuevo, su voz era fría y precisa. Apuntar al grupo más grande. Disparar cañón principal. El Némesis se estremeció mientras su arma principal se descargaba. Un rayo de energía cegadora cortó el espacio y golpeó el centro del enjambre. Varias de las naves negras se desintegraron instantáneamente. El resto del enjambre se dispersó, luego se reagrupó y cargó hacia el Némesis. Ya se están adaptando, advirtió Maya, cambiando su formación para minimizar la exposición a nuestra arma principal. Cambiar a modo de objetivos múltiples, ordenó Gabriel. Athena, calcula la solución de disparo óptima. El Némesis disparó de nuevo, esta vez con docenas de pulsos de energía más pequeños que rastrearon naves individuales del enjambre. Más naves negras fueron destruidas, pero el resto siguió avanzando. La primera ola golpeó los escudos del Némesis con una fuerza tremenda. La nave se sacudió violentamente. Escudos al 82%, informó Cail. Son fuertes, pero están coordinando sus ataques. El espacio alrededor de Nueva Montana estalló en caos cuando la batalla comenzó en serio. El Némesis se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, girando y disparando en todas direcciones. Gabriel controlaba la nave con una precisión fluida, su mente mejorada procesando información táctica y respondiendo más rápido de lo que cualquier humano normal podría. La flota de la mancomunidad se unió a la lucha, sus naves más pequeñas zigzagueando entre las naves del enjambre, disparando cada vez que encontraban una apertura, pero estaban claramente en desventaja. 2 naves de la mancomunidad fueron rápidamente rodeadas y destrozadas por las naves negras. Están apuntando primero a nuestros aliados, observó Jon. Saben que el Némesis es la verdadera amenaza. La expresión de Gabriel se endureció. Toda la energía al sistema Helios. Cail levantó la vista sorprendido. Señor, ese sistema no ha sido probado. Los requisitos de energía. Hazlo, espetó Gabriel. Ahora. Las luces del puente se atenuaron mientras la energía fluía hacia un sistema de armas que nunca se había utilizado en combate real. El frente del Némesis se abrió, revelando un enorme conjunto de estructuras cristalinas. Flota de la mancomunidad, retírense inmediatamente,
ordenó Gabriel por el sistema de comunicaciones. Distancia mínima de seguridad, 5.000 kilómetros. Mientras las naves aliadas se retiraban, el sistema Helios comenzó a brillar con una intensidad cegadora. El enjambre pareció sentir el peligro e intentó dispersarse. Disparando, dijo Gabriel en voz baja. Una ola de energía como nunca antes había visto la tripulación surgió del Némesis. No era un rayo ni una serie de pulsos, sino una esfera en expansión de pura fuerza destructiva. Barrió las naves del enjambre, desintegrándolas al contacto. Cuando la energía se disipó, más de la mitad del enjambre había desaparecido. Las naves negras restantes se retiraron rápidamente, desapareciendo en la oscuridad del espacio. El puente del Némesis quedó en silencio mientras todos miraban la pantalla. El poder de lo que acababan de presenciar era abrumador. ¿Ganamos?, preguntó Linda finalmente. Gabriel negó con la cabeza. No, se están reagrupando, aprendiendo. Se levantó de la silla de mando, su movimiento de repente menos fluido. Tropezó, sujetándose en la consola. Elisa corrió a su lado. Está sangrando, dijo, notando un hilo de sangre de su nariz. Tensión de la interfaz neuronal, explicó Gabriel, limpiándose la sangre. La nave no fue diseñada para canalizar tanta energía a través de un solo comandante. Elisa lo escaneó con un dispositivo médico. Tus vías neuronales muestran signos de estrés. Necesitas descansar. Gabriel la ignoró, volviéndose hacia la pantalla táctica. No han terminado, y nosotros tampoco. El Némesis había ganado su primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La celebración en Nueva Montana fue efímera. 6 horas después de la batalla, los sensores detectaron al enjambre del vacío reagrupándose. Se les unieron más naves negras procedentes de la dirección de las colonias caídas. En el puente del Némesis, Gabriel estudiaba la pantalla táctica. A pesar de las preocupaciones de Elisa sobre su salud, se había negado a descansar. No solo se están retirando, dijo. Se están reuniendo, aumentando sus números. Las naves de la mancomunidad todavía se están reparando de la última batalla, informó John. 3 fueron destruidas, 4 más gravemente dañadas. El rostro del almirante Grant apareció en la pantalla de comunicación. Comandante Stone, nuestros escáneres de largo alcance han detectado algo en el borde del sistema. Parece ser el enjambre principal, mucho más grande de lo que enfrentamos. Gabriel asintió sombríamente. Han estado enviando fuerzas de avanzada para probar nuestras defensas y reunir recursos. Ahora están listos para un asalto total. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. Si el ataque anterior había sido solo una prueba, ¿cómo sería el enjambre principal? Maya había estado trabajando con Athena, analizando los datos de la batalla. Creo que he encontrado algo, anunció. Las naves del enjambre se comunican usando una frecuencia específica. Están todas conectadas a una inteligencia central. Una mente colmena, dijo Elisa, exactamente como en el diseño original del proyecto Eclipse. Gabriel se inclinó hacia adelante. ¿Podemos rastrearla? Encontrar la fuente. Maya asintió. Athena y yo hemos estado rastreando los patrones de señal. Creemos que el nodo central está ubicado en el sector Z, cerca de las ruinas de la estación de investigación Omega. Ahí es donde empezó todo, dijo Gabriel en voz baja. Donde me enviaron a destruir los prototipos. Su rostro se endureció. Si podemos llegar al nodo y destruirlo, podríamos detener a todo el enjambre de una vez. Pero el nodo estará fuertemente protegido, señaló Cahill. Si estas fuerzas de avanzada eran tan fuertes, el nodo estará rodeado por cientos, quizás miles de naves del enjambre. Necesitamos un plan, dijo John. Ni siquiera el Némesis puede luchar contra esos números. Gabriel guardó silencio por un momento, pensando. Luego se volvió hacia Cahill. ¿Cuál es el estado de la cascada de singularidad? Cahill pareció sorprendido. No puedes estar hablando en serio. Esa arma nunca fue pensada para ser usada. Era un último recurso teórico. ¿Qué es?, preguntó Elisa.
Un arma que crea un agujero negro controlado, explicó Gabriel. Fue diseñada para colapsar sistemas estelares enteros si fuera necesario. Eso es monstruoso, dijo Linda, horrorizada. Era una época diferente, replicó Gabriel, con voz neutra. Una época en la que la humanidad se enfrentaba a la extinción. Igual que ahora, añadió Maya suavemente. Gabriel asintió. Si podemos acercarnos lo suficiente al nodo, podemos desplegar la cascada. Destruiría la inteligencia central que controla el enjambre. Y cualquier otra cosa en un radio de 50 millones de kilómetros, añadió Cahill. Debe haber otra manera, insistió Elisa. Quizás, concedió Gabriel. Pero se nos acaba el tiempo. La pantalla principal parpadeó de repente en rojo. La voz de Athena era urgente. Alerta. El enjambre del vacío ha cambiado de rumbo. Ya no se dirigen hacia Nueva Montana. ¿A dónde van?, preguntó John. Basado en su trayectoria, su objetivo es la Tierra, respondió Athena. El puente quedó en silencio. La Tierra, con sus 15.000 millones de habitantes, era el corazón de la mancomunidad. Están aprendiendo más rápido de lo que esperaba, dijo Gabriel. Han identificado nuestro mundo natal. La almirante Grant los contactó de nuevo. Hemos recibido los mismos datos. El Consejo de la Mancomunidad está evacuando al personal clave, pero no hay forma de mover a miles de millones de personas a tiempo. La decisión de Gabriel fue inmediata. Vamos a por el nodo, almirante. Lleve su flota a la Tierra. Retrase al enjambre todo lo que pueda. Eso es una misión suicida, comandante, dijo la almirante Grant sin rodeos. Sí, asintió Gabriel. Pero es la única forma de acabar con esto permanentemente. Después de que la comunicación terminó, Gabriel se dirigió a su pequeña tripulación. No le ordenaré a ninguno de ustedes que venga conmigo. El Némesis puede ser operado con una tripulación mínima, solo yo y Athena si es necesario. Yo voy, dijo Cahill de inmediato. Necesitarás un ingeniero para preparar la cascada. Yo también voy, añadió Maya. Alguien tiene que rastrear las señales del nodo. John y Linda intercambiaron miradas, luego asintieron. Estamos contigo, dijo John, hasta el final. Elisa dio un paso adelante. Y necesitarás un médico cuando te excedas con esa interfaz neuronal. Gabriel los miró a cada uno, su expresión suavizándose ligeramente. Gracias, dijo simplemente. El Némesis partió de inmediato, dejando a la flota de la mancomunidad para defender la Tierra. Usando sus motores avanzados, la nave llegó al sector Z en poco menos de 10 horas. Como se predijo, el área alrededor del nodo estaba plagada de naves negras. Cahill trabajaba frenéticamente para preparar la cascada de singularidad mientras Maya localizaba la ubicación exacta del nodo. Gabriel guió al Némesis a través de los bordes del enjambre, usando campos de asteroides y nubes de nebulosa para cubrirse. Ahí, dijo Maya finalmente, señalando una estructura masiva en la pantalla principal. Parecía una araña negra gigante en el centro de una telaraña que pulsaba con energía oscura. Cientos de naves del enjambre la rodeaban protectoramente. Nunca nos acercaremos lo suficiente para usar la cascada, dijo John. Nos detectarán antes de que estemos en rango. Gabriel guardó silencio por un momento. Entonces, Athena, prepara todos los sistemas de armas, desvía toda la energía del soporte vital si es necesario. Gabriel, ¿qué estás planeando?, preguntó Elisa, preocupada. Vamos a abrir un agujero directo a través de sus defensas, respondió, un camino directo al nodo. La nave no sobrevivirá a ese tipo de asalto, advirtió Cahill. No necesita sobrevivir, dijo Gabriel. Solo necesita acercarse lo suficiente. Linda levantó la vista de su consola. Nos han visto. Múltiples naves del enjambre aproximándose. Toda la tripulación, asegúrense para el combate, ordenó Gabriel. Se sentó en la silla de mando y se conectó a la interfaz neuronal. Esta vez, la sangre comenzó a gotear de su nariz casi de inmediato. Todas las armas, fuego a discreción, ordenó. El Némesis desató todo lo que tenía.
Rayos de energía, torpedos de plasma y minas de gravedad destrozaron la primera oleada de naves del enjambre. El Némesis avanzó como una lanza, apuntando directamente al corazón del enjambre, pero las naves negras seguían llegando, rodeando al Némesis, desgarrando sus escudos. La nave se estremeció con cada impacto. Escudos al 40%, informó Kyle, brechas en el casco en las cubiertas 5 a 8. Una explosión masiva sacudió la nave. Linda fue arrojada de su puesto, herida por los escombros que caían. John se movió para ayudarla. No lo vamos a lograr, dijo Maya, mirando la distancia hasta el nodo. El rostro de Gabriel estaba pálido. La sangre ahora salía de sus oídos además de su nariz. La interfaz neuronal lo estaba matando, pero no se desconectó. La cascada, dijo, con voz tensa. ¿Está lista? Kyle asintió. Sí, pero todavía estamos demasiado lejos del nodo. Gabriel tomó su decisión final. Preparen un transbordador. Todos ustedes, a las cápsulas de escape. ¿Qué estás haciendo?, exigió Elisa. Llevaré la cascada en un transbordador, explicó Gabriel. El Némesis creará una distracción. Eso es muerte segura, protestó John. Gabriel sonrió débilmente. Morí hace 30 años, capitán. He estado viviendo de tiempo prestado. Antes de que alguien pudiera discutir más, un violento impacto sacudió la nave de nuevo. «Váyanse», gritó Gabriel. «Es una orden». Mientras la tripulación se dirigía a regañadientes a las cápsulas de escape, Elisa se quedó atrás. «Me quedo para monitorear tus signos vitales», insistió. Gabriel la miró por un largo momento, luego asintió. «Hasta el último momento». La batalla se recrudeció mientras el Némesis continuaba su desesperada carga hacia el nodo. Gabriel guió el transbordador con el dispositivo de la cascada a través del caos, usando la nave más grande como cobertura. Cuando el transbordador estuvo en posición, Gabriel se volvió hacia Elisa. «Es hora de que te vayas». En lugar de responder, Elisa le inyectó un sedante. Mientras su visión se nublaba, ella dijo: «La humanidad todavía necesita a su dios de la guerra, Gabriel. Yo activaré la cascada». Lo último que Gabriel vio antes de perder el conocimiento fue a Elisa empujándolo a una cápsula de escape y lanzándola lejos del nodo. Cuando despertó horas después, rescatado por una nave de la mancomunidad, supo la verdad. Elisa había tenido éxito. La cascada de singularidad había destruido el nodo y todas las naves del enjambre conectadas en toda la galaxia. El vacío repentino también se había cobrado al Némesis y a la valiente doctora que había hecho el sacrificio final. 6 meses después, Gabriel Stone se presentó ante el reconstruido Consejo de la Mancomunidad. Le ofrecieron medallas, honores, un lugar en la nueva fuerza de defensa que estaban construyendo. Él los declinó todos. Esa noche, miró las estrellas desde una playa tranquila en la tierra. Por primera vez en su existencia, se sintió perdido. Había sido creado para la guerra. Pero la guerra había terminado de nuevo. Mientras se giraba para irse, su dispositivo de comunicación sonó. Apareció un mensaje. Coordenadas de un planeta distante e inhabitado. La firma simplemente decía, «E». Gabriel sonrió. Quizás el dios de la guerra había cumplido su propósito después de todo. Quizás ahora podría aprender a vivir. El mensaje llegó un tranquilo martes por la mañana. El doctor Alan Carter estaba revisando los expedientes de los pacientes en su oficina del Instituto de Salud Global cuando su pantalla parpadeó con una notificación urgente. La abrió, esperando otro informe de brote de una de las colonias de la Tierra. En cambio, se encontró mirando algo sin precedentes. Una llamada de socorro desde más allá del espacio humano. «Esto no puede estar bien», murmuró Alan, pasándose una mano por su cabello canoso. El mensaje contenía símbolos extraños junto a una secuencia matemática universal utilizada para los protocolos de primer contacto. Lo más llamativo era el visual adjunto, imágenes microscópicas de destrucción celular como ninguna otra en la base de datos médica de la Tierra. Alan llamó inmediatamente a su colega. «Lisa, tienes que ver esto». La doctora Lisa Warren llegó minutos después,
sus pasos rápidos delatando su emoción. A sus 35 años, ya era la principal viróloga de la Tierra, famosa por resolver enigmas médicos imposibles. ¿Es esto auténtico?, preguntó, estudiando los extraños datos. El Comando Espacial de la Tierra Unida lo confirmó hace 10 minutos, respondió Alan. Es una llamada de socorro genuina de una especie que se hace llamar los Bartani. Piden ayuda médica. 2 semanas después, Alan estaba en la bahía de lanzamiento del UEM Nightingale, el buque médico más avanzado de la Tierra. A su alrededor, médicos, enfermeras e investigadores médicos cargaban equipos especializados. La nave llevaría a 300 de los mejores profesionales médicos de la Tierra al mundo natal de los Bartani, a 19 años luz de distancia. Nervioso, doctor. Joe Martínez apareció junto a Alan, el exmédico militar ahora jefe de seguridad de la misión. Tú no lo estarías. Alan se ajustó el cuello del uniforme. Hace 20 años, celebrábamos nuestra primera colonia en Marte. Ahora estamos respondiendo a una plaga alienígena. Joe asintió. El primer contacto a través de una emergencia médica, no como nadie lo había imaginado, por eso no podemos fallar. Lisa se unió a ellos, llevando su equipo de investigación personal. Esto no es solo para salvar a una especie alienígena. Es la primera misión diplomática real de la humanidad. El Nightingale viajó a través de los puntos de salto recientemente descubiertos, cruzando la vasta distancia en solo 11 días. Cuando emergieron en el sistema Bartani, la nave quedó en silencio mientras todos se agolpaban en los visores. El mundo natal de los Bartani flotaba ante ellos. Un planeta azul y verde con nubes blancas arremolinadas y 3 lunas pequeñas. Se parecía notablemente a la Tierra, excepto por el extraño tono púrpura de sus continentes. Es hermoso, susurró Lisa. Alan asintió, pero no pudo evitar una sensación de inquietud. En sus 25 años como médico, había visto cómo la enfermedad podía transformar lugares hermosos en pesadillas. Los Bartani enviaron coordenadas de aterrizaje y el Nightingale desplegó sus transbordadores médicos a la superficie. Alan dirigió al primer equipo, con el corazón latiendo con fuerza mientras descendían a través de la atmósfera alienígena. La zona de aterrizaje era un vasto claro rodeado de estructuras cristalinas que se asemejaban a árboles. Esperándolos había una delegación de los Bartani. Alan se quedó sin aliento cuando los vio. Los Bartani se erguían sobre 2 piernas como los humanos, pero ahí terminaban las similitudes. Sus cuerpos parecían estar hechos de cristal viviente, con órganos internos visibles como luces de colores que pulsaban en su interior. No tenían boca, comunicándose en su lugar a través de sutiles cambios de color y traductores electrónicos que habían preparado. Damos la bienvenida a los sanadores de la Tierra. La traducción llegó a través del auricular de Alan. Agradecemos su respuesta a nuestra llamada. Alan dio un paso adelante. Hemos traído a nuestros mejores médicos y equipos. Haremos todo lo posible para ayudar. La forma cristalina del Bartani principal pulsó con una profunda luz azul. Muchos mueren cada día. La enfermedad vuelve nuestros cuerpos opacos y luego se hacen añicos. Durante los días siguientes, el equipo médico de la Tierra estableció hospitales de campaña en los principales centros de población de los Bartani. Trabajaron incansablemente para comprender la biología alienígena y la naturaleza de la plaga. Lisa hizo el primer gran avance en su 5.º día. Alan llamó desde el otro lado del laboratorio. Mira esto. En su pantalla, Alan vio imágenes microscópicas de la estructura celular de los Bartani. Estas manchas oscuras. No es un virus o una bacteria como los entendemos, explicó Lisa. Es más como una disrupción de resonancia cristalina. Sus cuerpos están siendo literalmente desintegrados a nivel molecular. ¿Podemos detenerlo? Lisa sonrió. Creo que sí. Necesitamos desarrollar un compuesto amortiguador que pueda absorber la resonancia dañina. Al final del primer mes, tenían un tratamiento prototipo. Los resultados fueron prometedores. La progresión de la enfermedad se ralentizó en los sujetos de prueba. Para el segundo mes, habían refinado aún más el tratamiento, y los Bartani se estaban recuperando.
Alan nunca se había sentido más realizado. A pesar del entorno alienígena y la presión abrumadora, su equipo estaba marcando la diferencia. Cada día, más Vartani acudían a los hospitales de campaña humanos, sus cuerpos cristalinos brillando con esperanza. Lo que Alan no sabía era que estaban siendo observados. En el día 90 de la misión, Alan estaba revisando a los pacientes en recuperación cuando Joe irrumpió en la sala. «Tenemos una situación», dijo Joe, con la voz tensa. «Naves desconocidas acaban de aparecer en órbita». Alan frunció el ceño. Los Vartani no mencionaron que esperaban visitas. El Vartani principal en la sala de repente pulsó con una alarmante luz roja. «Naves Keldari». La traducción llegó con lo que solo podría describirse como miedo. «El Imperio ha llegado». «¿Quiénes son los Keldari?», preguntó Lisa, uniéndose a ellos. «Nuestros amos», explicó el Vartani, sus colores cambiando nerviosamente. «Somos un protectorado en su dominio. No pedimos su permiso antes de llamarlos». El comunicador de Joe zumbó. «Martínez aquí. Aquí el capitán Rivera en el Nictíngale. Estamos siendo contactados por las naves alienígenas. Exigen que nos retiremos inmediatamente. Afirman que estamos invadiendo el espacio Keldari». Alan dio un paso adelante. «Dígales que estamos en una misión humanitaria a petición de los Vartani. Somos médicos, no soldados». «Ya lo intenté, señor», replicó Rivera. «Nos han dado 6 horas para empacar y marcharnos. Dicen que cualquier humano que permanezca después de ese plazo será considerado un invasor». Alan miró alrededor de la sala del hospital, a las docenas de pacientes Vartani, muchos todavía en estado crítico. «No podemos simplemente abandonarlos». Lisa asintió con firmeza. «Algunos de estos pacientes no sobrevivirán al transporte, y si nos vamos ahora, la plaga simplemente reanudará su propagación». Joe revisó su arma de mano, un hábito de sus días militares. «No me gusta esto, doctor. Si estos Keldari son tan avanzados como parecen, podrían aniquilarnos en segundos». «Estamos claramente marcados como una misión médica», insistió Alan. «Atacar a los médicos está prohibido en todos los conflictos humanos. Seguramente, deben tener principios similares». Las luces del Vartani se atenuaron. Los Keldari no comparten tales valores. Para ellos, la fuerza es la única virtud. Alan se enfrentó a su equipo. «Envíen un mensaje a la Tierra sobre nuestra situación. Pero no abandonaremos a nuestros pacientes. Ni ahora, ni nunca». A medida que se acercaba el plazo, los médicos de la Tierra continuaron su trabajo. Incluso mientras muchos Vartani huían de los hospitales por miedo. Alan se aferró a su creencia de que incluso los alienígenas respetarían la naturaleza universal de la ayuda humanitaria. Estaba mirando al cielo cuando los primeros buques de guerra Keldari rompieron la atmósfera, sus cascos negros contra el sol alienígena, con las armas preparadas y listas para disparar. El plazo de 6 horas había pasado, y la humanidad estaba a punto de aprender una dura lección sobre política interestelar. Las naves Keldari descendieron del cielo como gigantescos depredadores negros. Sus elegantes cascos absorbían la luz solar en lugar de reflejarla, creando una sombra antinatural sobre el complejo médico. Alan Carter observaba desde la entrada del hospital, su uniforme médico blanco destacando contra el paisaje oscurecido. «Todos adentro ahora», ordenó Joe Martínez, guiando al personal médico restante de vuelta al edificio. «Muevan a los pacientes críticos a las salas centrales». Lisa Warren ya estaba organizando la evacuación de los pacientes ambulatorios. «Aquellos que puedan caminar, sigan el camino de luz verde. Personal médico, una persona por cada 3 pacientes». El comunicador de Alan zumbó. Era el capitán Rivera desde el Nictíngale en órbita. «Doctor Carter, los Keldari han rodeado nuestra nave. Están bloqueando la mayoría de las comunicaciones, pero todavía recibimos los canales de emergencia». «¿Cuál es su estado?» 5 hospitales de campaña con aproximadamente 80 empleados cada uno, informó Alan, observando cómo la primera nave de desembarco Keldari aterrizaba a 1 milla de su posición. «Tenemos cientos de pacientes que no pueden ser trasladados».
El comandante Keldari exige que todo el personal humano se rinda inmediatamente, dijo Rivera, con voz tensa. Afirman que violamos su soberanía territorial. Alan vio movimiento cerca de la nave de desembarco. Emergieron figuras. Seres altos y acorazados con 4 brazos y diseños de casco que recordaban a los antiguos samuráis de la tierra. Se movían con una precisión inquietante. Somos una misión médica, insistió Alan. Dígales de nuevo. Lo he hecho, señor. No parece importarles. Joe se unió a Alan en la puerta, con el rostro sombrío. Esos son soldados, no diplomáticos. Deberíamos prepararnos para lo peor. Un profundo estruendo llenó el aire. Alan miró hacia arriba para ver una de las naves Keldari posicionándose directamente sobre el Hospital de Campaña 3, a unas 2 millas al este de su ubicación. Rivera, una de sus naves está. Un destello cegador interrumpió sus palabras. Cuando Alan pudo ver de nuevo, el Hospital 3 había desaparecido. En su lugar había un cráter humeante. Dios, no, susurró Lisa a su lado. Había más de 200 pacientes allí. El comunicador de Alan crepitó. Repito, todos los hospitales son objetivos. Están. La voz de Rivera desapareció en un estallido de estática. Joe agarró el brazo de Alan. Tenemos que sacar a todos de aquí, ahora. Los siguientes momentos pasaron en un borrón de movimiento y sonido. El personal médico se apresuró a mover a los pacientes mientras las explosiones sacudían el suelo. A través de las ventanas, Alan vio más naves Keldari descendiendo, sus armas cargándose. Los túneles de almacenamiento subterráneo, sugirió una enfermera Bartani, su forma cristalina pulsando con una urgente luz roja y blanca. Conectan con cuevas más allá del asentamiento. Joe inmediatamente comenzó a organizar la evacuación. Todos, traigan solo suministros médicos esenciales. Dejen todo lo demás. Lisa supervisó el traslado de los pacientes críticos. Su rostro estaba surcado de sudor y polvo. Alan, ayúdame con la sala de aislamiento. Tenemos 12 pacientes con soporte vital. Acababan de llegar a la sala de aislamiento cuando el edificio se sacudió violentamente. Parte del techo se derrumbó, bloqueando el pasillo principal. Busquen otro camino, gritó Alan al personal detrás de ellos. Nos vemos en la entrada del túnel. Dentro de la sala, Lisa ya estaba desconectando a los pacientes de los equipos fijos y cambiándolos a unidades portátiles. No podemos moverlos a todos a tiempo, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. Tenemos que intentarlo, insistió Alan. Otra explosión, más cerca esta vez. Las luces parpadearon y se apagaron. La iluminación de emergencia tiñó todo de un brillo rojo. Habían logrado mover a 6 pacientes cuando la pared explotó hacia adentro. El polvo y los escombros llenaron el aire. Alan fue arrojado al otro lado de la sala, chocando contra el equipo médico. A través de oídos zumbantes, oyó a Lisa gritar. Cuando su visión se aclaró, la vio atrapada bajo una viga caída, protegiendo a un joven paciente Bartani con su cuerpo. La forma cristalina del paciente brillaba débilmente, pero todavía estaba intacta. Lisa. Alan se arrastró hacia ella, ignorando el dolor en sus costillas. Estoy atrapada, jadeó. Saca al paciente. Alan intentó levantar la viga, pero no se movió. Afuera, podía oír disparos y gritos. Joe apareció en la puerta, con el rostro ensangrentado. Carter. Tenemos que irnos ahora. Están dentro del complejo. Juntos, lograron liberar al paciente Bartani. Joe levantó al alienígena con cuidado mientras Alan hacía otro intento de liberar a Lisa. Déjenme, dijo ella, con una voz sorprendentemente tranquila. Saquen a tantos como puedan. Eso no va a pasar, gruñó Alan, esforzándose contra la viga. Una sombra cayó sobre ellos. En la puerta en ruinas estaba un soldado Keldari, su armadura brillando en las luces de emergencia, con el arma levantada. Joe reaccionó al instante, interponiéndose entre el alienígena y sus colegas. Somos personal médico. Estos son pacientes.
La respuesta del Keldari fue disparar un tiro que por poco falló la cabeza de Joe. «Váyanse», gritó Lisa. «Les compraré tiempo». Antes de que Alan pudiera protestar, Lisa había sacado un bisturí de su bolsillo y lo había lanzado con sorprendente precisión. Golpeó el visor del casco del Keldari, agrietándolo y distrayendo momentáneamente al alienígena. Joe agarró a Alan y lo arrastró hacia la salida secundaria. El paciente Bartani acunado en su otro brazo. «No podemos dejarla». Alan luchó contra el agarre de Joe. «Nos ha dado una oportunidad», dijo Joe sombríamente. «No la desperdicies». Escaparon al pasillo mientras más disparos estallaban detrás de ellos. El último vistazo de Alan a Lisa fue su rostro decidido mientras alcanzaba un tanque de oxígeno roto, preparándose para usarlo como arma. Las siguientes horas pasaron en un borrón de pesadilla. Alan, Joe y el personal médico restante guiaron a tantos pacientes como fue posible a través de los túneles debajo del hospital. Detrás de ellos, las explosiones y los disparos continuaron. El suelo temblaba con los impactos del bombardeo orbital. Al anochecer, habían llegado a una serie de cuevas a 5 millas del complejo. De los 1.500 miembros del personal médico humano que habían llegado al mundo natal de los Bartani, Alan pudo contar menos de 300 supervivientes. El resto estaban muertos o capturados. En un rincón apartado de la cueva, Alan trató las heridas de Joe, un corte profundo en la frente y una quemadura de láser en el hombro. «¿Los transbordadores de emergencia?», preguntó Alan, con voz hueca. «2 lograron escapar», respondió Joe. La capitana Rivera logró romper el bloqueo Keldari con el Niktingale. Se dirige de regreso a la Tierra con imágenes del ataque. Las manos de Alan temblaban mientras aplicaba una venda. ¿Por qué? ¿Por qué atacar a los médicos? Estábamos ayudando, no luchando. Una Bartani superviviente se acercó a ellos, su cuerpo cristalino atenuado con lo que Alan había aprendido a reconocer como dolor. «Los Keldari creen en la dominación por encima de todo», explicó. «Su ayuda amenazaba su control sobre nosotros. Preferirían vernos morir antes que ser salvados por otra especie». Alan miró la entrada de la cueva, donde los destellos distantes del bombardeo continuo iluminaban el cielo nocturno. «Pagarán por esto», dijo en voz baja. «La Tierra no tolerará un ataque a una misión médica». «¿Qué puede hacer la Tierra?», preguntó la Bartani. «El Imperio Keldari abarca docenas de sistemas estelares. Tienen tecnologías que ustedes nunca han visto». Alan miró a la alienígena, su expresión endureciéndose. «Hay cosas que la Tierra tiene que ellos nunca han visto tampoco. Y ahora aprenderán lo que sucede cuando atacas a nuestros sanadores». En la oscuridad de la cueva, rodeado por los heridos y moribundos, Alan Carter hizo un voto silencioso. El sacrificio de Lisa y las muertes de todo el personal médico no serían en vano. Los Keldari se habían revelado como un enemigo más allá de la razón o la comprensión, y acababan de cometer el peor error posible. Le habían dado a la humanidad una razón para desatar sus capacidades más oscuras en nombre de la justicia. La sala de reuniones de emergencia en el cuartel general de la Tierra Unida estaba abarrotada. Oficiales militares, funcionarios gubernamentales y directores médicos se sentaban en tenso silencio mientras veían las grabaciones del mundo natal de los Bartani. Las imágenes mostraban naves Keldari disparando contra hospitales claramente marcados. Personal médico con uniformes blancos corriendo para cubrirse, edificios derrumbándose, pacientes muriendo. La almirante Susan Kelly se puso al frente de la sala cuando terminó la grabación. Su rostro era una máscara de ira contenida. «El UE Niktingale llegó al espacio terrestre esta mañana», dijo. «La capitana Rivera confirma que al menos 1.200 miembros del personal médico están muertos o desaparecidos. El doctor Alan Carter y aproximadamente otros 300 están escondidos en la superficie del planeta». El presidente William García negó con la cabeza. «Un ataque no provocado a una misión humanitaria. Esto no puede tolerarse». «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó la directora Olivia Patel del Instituto de Salud Global. «Necesitamos rescatar a nuestra gente». La almirante Kelly tocó su tableta y una nueva imagen apareció en la pantalla principal.
Un mapa detallado del espacio conocido. El Imperio Keldari controla esta región, dijo, resaltando una gran sección del mapa. Según la información que hemos recopilado, son una especie militarista que gobierna a través de la fuerza y la intimidación. Los Bartani son solo una de las muchas razas subyugadas. ¿Tenemos la capacidad militar para desafiarlos?, preguntó el presidente. El general Frank Rivera, jefe de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, se puso de pie. No de forma convencional, señor. Nuestra flota está diseñada para la defensa y la exploración, no para operaciones ofensivas. Los Keldari nos superan en número y en armamento. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Hay otra opción, dijo la almirante Kelly en voz baja. Introdujo un comando en su tableta. Las luces de la sala se atenuaron y una sola palabra apareció en la pantalla. Segador. ¿Qué es esto? El presidente García se inclinó hacia adelante. Un programa que desarrollamos después del primer contacto, explicó Kelly. Un plan de contingencia contra especies alienígenas hostiles. La directora Patel frunció el ceño. Nunca he oído hablar de él. Muy pocos lo han hecho, dijo Kelly. Protocolo Segador fue diseñado como último recurso. No es un arma ni una nave. Es una fuerza especializada. Mostró una nueva imagen. Una instalación de entrenamiento oculta en las profundidades del Ártico. Los segadores son médicos de combate, personas con amplios conocimientos médicos que han sido entrenadas para usar ese conocimiento como un arma. Las implicaciones flotaron en el aire por un momento antes de que el general Rivera hablara. Está hablando de usar el conocimiento médico para dañar en lugar de curar. Eso va en contra de todo lo que representamos. También lo hace atacar a médicos y enfermeras que intentaban salvar vidas, replicó Kelly. Los Keldari cruzaron una línea. Necesitan entender lo que eso significa. El presidente García parecía preocupado. ¿Alguna vez se ha desplegado esta fuerza segadora? No, señor, dijo Kelly. Fue creada como un disuasivo, nunca pensada para ser usada. Pero nos enfrentamos a un enemigo que no respeta nuestros valores ni la santidad universal del personal médico. El debate continuó durante horas. Algunos abogaban por una acción militar tradicional. Otros querían intentar soluciones diplomáticas. Pero a medida que llegaban informes de que las fuerzas Keldari se expandían a sistemas vecinos, las opciones se redujeron. Finalmente, el presidente García tomó su decisión. Activen el protocolo Segador, dijo sombríamente. Mostrémosles a los Keldari lo que sucede cuando atacan a los sanadores de la Tierra. En la instalación de entrenamiento del Ártico, Sam Foster miraba el formulario de solicitud en su tableta. A su alrededor, otros profesionales médicos hacían lo mismo, cada rostro sombrío con determinación. Sam había sido enfermero en la misión Bartani. Había regresado a la Tierra solo 2 semanas antes del ataque para asistir al funeral de su madre. Su pareja, la enfermera Amy Russell, se había quedado. Ahora figuraba entre los desaparecidos. Una mujer alta con uniforme militar se le acercó. Señor Foster, soy la coronel Jackie Hayes. Ha sido seleccionado para una evaluación. Sam la siguió a una pequeña habitación con una sola mesa. Sobre ella había varios instrumentos médicos. Dígame, señor Foster, dijo Hayes. ¿Por qué quiere convertirse en un segador? Sam miró las herramientas médicas. Los Keldari mataron a gente que me importaba, gente que solo intentaba ayudar. La venganza es comprensible, pero no suficiente, dijo Hayes. Los segadores requieren algo más. No es solo venganza, dijo Sam en voz baja. Se trata de justicia, de mostrar al universo que hay líneas que no se cruzan. Hayes asintió. Durante siglos, incluso en nuestros peores conflictos, los humanos han protegido al personal médico. Es uno de nuestros principios más sagrados. Y ahora necesitamos enseñar ese principio a los Keldari, terminó Sam. Sí. Hayes señaló los instrumentos médicos. Estas herramientas fueron diseñadas para curar. Como segador, aprenderá a usarlas de manera diferente. ¿Puede hacer eso? Sam pensó en Amy, en la doctora. Lisa Warren,
que había muerto protegiendo a sus pacientes, en todos los demás. Sí, dijo, puedo. El entrenamiento fue brutal. Sam y los otros reclutas aprendieron tácticas de combate junto con xenobiología avanzada. Estudiaron la fisiología Keldari basándose en datos limitados del encuentro Bartani. Practicaron con equipo médico modificado diseñado para explotar las debilidades biológicas alienígenas. El Dr. Alan Carter, rescatado del mundo natal Bartani en una operación encubierta, se convirtió en su principal instructor de biología alienígena. El sistema respiratorio Keldari tiene 3 cámaras separadas, explicó durante una sesión. Su sistema nervioso utiliza transmisores químicos similares a los nuestros, pero con diferencias clave. Sam lo absorbía todo. Cada noche soñaba con Amy. A veces estaba viva, prisionera. A veces estaba muerta, su cuerpo abandonado en un hospital en ruinas. La incertidumbre lo impulsaba con más fuerza. Después de 8 semanas de entrenamiento, la coronel Hayes se dirigió a la primera unidad de segadores. 20 individuos con formación médica, ahora transformados en algo nuevo. Mañana se desplegarán en el espacio Keldari, dijo. Su primer objetivo es su principal estación hospitalaria militar en el sector Cygnus. Su misión no es solo atacar, sino enviar un mensaje. Esa noche, Sam se sentó solo en sus aposentos, mirando una foto de Amy. Apenas se reconocía en el espejo. Sus ojos eran más duros, su expresión más fría. Lo que vamos a hacer va en contra de nuestros juramentos, le susurró a la foto. Pero no nos dejaron otra opción. A la mañana siguiente, Sam y su equipo abordaron un transporte sigiloso. Sus uniformes eran negros con un único símbolo rojo, el antiguo caduceo médico cruzado con una guadaña. El Dr. Carter los encontró en la bahía de lanzamiento. Se había negado a convertirse en un segador, pero había contribuido con su conocimiento al programa. Recuerden, les dijo, su conocimiento es su arma. Los Keldari entienden la fuerza, pero nunca se han encontrado con nadie que pueda usar el conocimiento curativo para causar daño. No fallaremos, prometió Sam. Mientras el transporte se preparaba para partir, la almirante Kelly entregó las órdenes finales del Comando de la Tierra. Muéstrenles a los Keldari por qué atacar a nuestros médicos fue su mayor error, dijo. Hagan que teman a los segadores. La nave se deslizó lejos de la Tierra, llevando su oscura carga hacia el espacio Keldari. A bordo, Sam Foster revisó su equipo por última vez. Herramientas quirúrgicas modificadas, compuestos especialmente diseñados y archivos detallados sobre la biología Keldari. Los cazadores que una vez fueron sanadores estaban llegando, y los Keldari pronto aprenderían que hay algunas líneas que nunca deberían cruzarse. La estación hospitalaria militar Keldari flotaba en el espacio como una araña de metal gigante. Sus 8 brazos se extendían desde un eje central, cada uno albergando diferentes instalaciones médicas. Las luces parpadeaban a lo largo de su superficie, mostrando la actividad constante en su interior. Era el orgullo del Imperio Keldari, donde sus guerreros heridos venían a sanar y regresar a la batalla. Esta noche, se convertiría en otra cosa. El transporte humano se acercó en silencio, sus sistemas de sigilo ocultándolo de los sensores Keldari. Adentro, Sam Foster revisó su equipo por última vez. Su uniforme negro se sentía extraño después de años de usar uniformes de enfermero. El símbolo rojo del caduceo y la guadaña en su hombro parecía brillar en la penumbra de la nave. 5 minutos para la inserción, anunció el piloto. La coronel Hayes se paró frente a los 20 segadores. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por qué estamos aquí. Sam pensó en Amy, en algún lugar del mundo natal de los Bartani, muerta o capturada. Reprimió el dolor y se concentró en la misión. Equipo 1, conmigo, dijo en voz baja. Como especialista médico de la misión, lideraba el primer equipo de asalto. Tomamos el eje central. Equipo 2, aseguren el centro de mando. Equipo 3, encárguense de cualquier respuesta de sus fuerzas de seguridad. El transporte igualó la velocidad con la estación y extendió un tubo de acoplamiento. No sonó ninguna alarma. Los Keldari, confiados en su dominio,
Nunca habían esperado un ataque a sus instalaciones médicas. El equipo de Sam se movió a través de la esclusa de aire y entró en la estación. Los Keldari adentro, personal médico en lugar de soldados, miraron conmocionados a los humanos vestidos de negro. Antes de que pudieran reaccionar, los segadores atacaron. Sam disparó un dardo tranquilizante modificado al Keldari más cercano. El compuesto fue diseñado para funcionar con su biología específica, desactivando las funciones motoras mientras los dejaba conscientes. El alienígena se derrumbó, incapaz de moverse, pero plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Aseguren la entrada, ordenó Sam mientras su equipo se movía eficientemente por los pasillos. A diferencia de los soldados tradicionales, los segadores no mataban a todos los que encontraban. Eran selectivos, precisos, como cirujanos estirpando un tumor. El personal médico fue incapacitado. El personal de seguridad fue neutralizado con compuestos dirigidos que atacaban sus sistemas nerviosos. Sam consultó el esquema de la estación en la pantalla de su muñeca. Por aquí a la base de datos médica central. Se adentraron más en la estación, encontrando más resistencia a medida que avanzaban. Un grupo de fuerzas de seguridad Keldari apareció en un cruce, con las armas levantadas. Intrusos, ríndanse o. Sam disparó primero. Su dardo alcanzó al guardia principal en la articulación del cuello de su armadura. El compuesto especializado hizo efecto de inmediato, apuntando a los aspectos únicos de la biología Keldari que el Dr. Carter había identificado. El guardia soltó su arma mientras sus 4 brazos comenzaban a temblar incontrolablemente. El resto del equipo se encargó de los otros guardias con la misma eficiencia. Ninguno murió, pero todos quedaron incapacitados de diversas maneras. Cada uno experimentando un síntoma diferente y cuidadosamente diseñado. Están aprendiendo, dijo Sam a su equipo. Lección 1. Atacar a los médicos de la Tierra significa enfrentarse a enemigos que entienden exactamente cómo funciona tu cuerpo. Llegaron a la sala de la base de datos central. Sam conectó un dispositivo al terminal principal, cargando un virus que extraería todos los datos médicos Keldari y los transmitiría de vuelta a la Tierra. Información asegurada, informó. Pasando a la fase 2. La fase 2 era el verdadero propósito de su misión. No solo atacar, sino enviar un mensaje. El equipo se reagrupó en el eje central de la estación. A su alrededor, el personal médico y los pacientes Keldari observaban horrorizados, incapaces de moverse, pero plenamente conscientes. Sam sintió una punzada de su antigua empatía de sanador, pero la apartó. Estas eran las personas que habían apoyado un imperio que bombardeaba hospitales y mataba médicos. Comiencen la demostración, ordenó. Cada segador sacó equipo especializado de sus mochilas. No eran armas en el sentido tradicional. Eran herramientas médicas modificadas, escáneres, inyectores, estimuladores neuronales, todos reutilizados para un uso más oscuro. Sam se acercó al Keldari de más alto rango que habían identificado, un director médico con elaboradas insignias en su uniforme. Los 4 ojos del alienígena parpadearon rápidamente, el único movimiento que su cuerpo paralizado podía hacer. Mi nombre es Sam Foster, dijo, sabiendo que los dispositivos de traducción Keldari transmitirían sus palabras. Era enfermero en el mundo natal de los Bartani cuando sus fuerzas atacaron nuestra misión médica. Sam sostuvo un pequeño dispositivo que se parecía a un escáner médico. Esta herramienta fue diseñada para diagnosticar el dolor. Ahora puede crearlo. Colocó el dispositivo contra el cuello del Keldari. Los ojos del alienígena se abrieron de par en par cuando el escáner se activó, enviando señales calibradas con precisión a sus receptores de dolor sin causar ningún daño físico. Esto es solo una muestra, dijo Sam, retirando el dispositivo después de unos segundos. Un atisbo de lo que podemos hacer. Alrededor de la sala, otros segadores demostraban técnicas similares en oficiales Keldari seleccionados. Cada demostración fue breve pero aterradora, mostrando a los alienígenas exactamente lo que los humanos podían hacer con su conocimiento médico. Conocemos cada debilidad de su biología, continuó Sam, dirigiéndose a todos los Keldari presentes. Sabemos cómo causar dolor sin lesiones, cómo crear terror sin daño duradero.
Esta es nuestra primera advertencia. Hizo un gesto a un miembro del equipo que activó un dispositivo de grabación. Las siguientes palabras de Sam serían transmitidas por todo el espacio Keldari. Hace 3 meses, atacaron al personal médico de la Tierra que estaba salvando vidas Bartani. No mostraron piedad a médicos y enfermeras. Bombardearon hospitales llenos de pacientes. Violaron el principio más sagrado de los seres civilizados. La voz de Sam permaneció tranquila, lo que de alguna manera hizo sus palabras más aterradoras. Somos los segadores. Éramos sanadores hasta que nos obligaron a convertirnos en armas. Hoy hemos mostrado contención. No hemos quitado vidas, pero no se equivoquen, podemos hacer mucho peor. Se movió al centro de la sala donde todos podían verlo. Liberen a nuestro personal médico que capturaron en el mundo natal Bartani. Retírense del espacio Bartani. Acepten respetar la neutralidad médica en todos los conflictos futuros. Sam señaló al director médico Keldari. Este oficial será nuestro mensajero. El resto de ustedes se recuperará por completo en 24 horas sin efectos duraderos. Consideren esto una cortesía profesional de una comunidad médica a otra. Se inclinó más cerca del director, bajando la voz. Si nuestros términos no se cumplen dentro de una semana estándar, volveremos, y la próxima vez no seremos tan amables. Los segadores completaron su misión, dejando sutiles marcas de su presencia en toda la estación. Insignias médicas modificadas pintadas en las paredes. Equipos dispuestos en patrones específicos. Mensajes dejados en los sistemas informáticos. Todo diseñado para sembrar el miedo y la incertidumbre entre los Keldari. Mientras se preparaban para irse, Sam echó un último vistazo a la estación. Una parte de él estaba horrorizada por lo que habían hecho, usando el conocimiento médico para aterrorizar en lugar de curar, pero otra parte sentía una sombría satisfacción. Los Keldari necesitaban entender que hay algunas líneas que nunca deberían cruzarse. De vuelta en el transporte, la coronel Hayes recibió su informe. Misión cumplida, le dijo Sam. El mensaje ha sido entregado. Bien, respondió ella. Pero esto es solo el principio. Los equipos están atacando otras 5 instalaciones médicas Keldari simultáneamente. Para mañana, todo el imperio sabrá sobre los segadores. Sam asintió, sintiendo tanto orgullo como vergüenza por lo que se habían convertido. ¿Qué pasa ahora? Hayes lo miró, con expresión dura. Ahora esperamos a ver si son lo suficientemente inteligentes como para tener miedo. 6 días después de los ataques de los segadores, el alto mando Keldari se reunió en su fortaleza en su mundo natal. La sala estaba en silencio, excepto por el nervioso chasquido de sus extremidades secundarias contra la mesa de metal. En la pantalla principal había un mapa que mostraba las 6 instalaciones médicas que habían sido atacadas simultáneamente por los humanos. Imposible, murmuró el comandante supremo Varex, sus 4 ojos parpadeando rápidamente. ¿Cómo superaron nuestras defensas? La pregunta no es cómo lo hicieron, dijo el maestro de guerra Keltor, sino que harán a continuación. Los informes de las 6 instalaciones contaban la misma historia. Humanos vestidos de negro que se movían como sombras, armas que causaban dolor sin matar. El conocimiento médico vuelto en su contra con aterradora precisión. Dejaron este mensaje en cada estación, dijo el director de inteligencia Cerx, reproduciendo una grabación de la advertencia de Sam Foster. Los gobernantes Keldari observaron en un silencio incómodo. Su imperio había conquistado una docena de especies, y ninguna se había atrevido a contraatacar de esta manera. Están fanfarroneando, dijo Varex finalmente. Estos segadores atacaron instalaciones médicas porque carecen de la fuerza para desafiar directamente a nuestro ejército. No estoy de acuerdo, replicó Cerx. Nuestros analistas creen que esta fue una demostración deliberadamente contenida. Querían mostrar lo que podían hacer, no lo que harían. El debate continuó durante horas. Algunos comandantes querían atacar la Tierra de inmediato para aplastar este desafío humano antes de que se extendiera. Otros aconsejaban cautela, señalando que los humanos de alguna manera habían superado sus defensas más sofisticadas. Al final, el orgullo se impuso a la prudencia.
No negociaremos con primitivos, declaró Varex. Dupliquen los guardias en todas las instalaciones médicas. Pongan nuestra flota en alerta máxima. Que estos segadores vengan de nuevo. Estaremos listos. 3 días después, aprendieron cuán equivocados estaban. La primera señal llegó cuando el propio Varex se derrumbó durante un desfile militar. Un momento estaba de pie con orgullo en la plataforma de revisión. Al siguiente, se retorcía en el suelo, su cuerpo convulsionando como si cada terminación nerviosa estuviera en llamas. Informes similares llegaron de todo el espacio Keldari. Líderes militares, capitanes de nave y funcionarios gubernamentales, todos abatidos por la misma misteriosa aflicción. Sin heridas, sin veneno detectado, solo un dolor insoportable que llegaba en oleadas precisas. En órbita sobre el mundo natal Keldari, Sam Foster observaba el caos desde el puente de la nave terrestre Misericordia. El nombre era oscuramente irónico. Un buque hospital que ahora servía como centro de mando para la operación de segadores más devastadora hasta la fecha. Fase 1 completa, informó la coronel Hayes, de pie a su lado, agentes neurológicos dirigidos desplegados a través de sus sistemas de filtración de agua. El doctor Alan Carter, sirviendo como asesor médico de la misión, parecía preocupado. Los compuestos se descompondrán naturalmente en 72 horas. Sin daño permanente, como se solicitó, pero mucho dolor hasta entonces, dijo Sam en voz baja. En la pantalla principal, podían ver los servicios de emergencia Keldari corriendo para ayudar a sus líderes afectados. Fase 2, ordenó Hayes. Sam asintió y activó el sistema de comunicación. Su rostro apareció en todas las pantallas del mundo natal Keldari y sus principales colonias. Aquí el comando segador, dijo, con voz tranquila. Les advertimos lo que sucedería si ignoraban nuestras demandas. Hizo una pausa, dejando que el miedo creciera. Sus líderes están experimentando una pequeña muestra de lo que sus fuerzas infligieron a pacientes inocentes en el mundo natal Bartani. A diferencia de ustedes, hemos mostrado contención. Los efectos son temporales. Sus líderes se recuperarán si cumplen nuestros términos. En el búnker del alto mando Keldari, los pocos oficiales que aún podían funcionar miraban el rostro humano con creciente pavor. Hemos demostrado que podemos alcanzarlos en cualquier lugar, continuó Sam. Sus defensas no pueden detenernos. Su conocimiento médico no puede contrarrestar el nuestro. Sostuvo un pequeño vial que contenía un líquido azul. Este es el antídoto. Neutralizará inmediatamente los efectos que su gente está experimentando. Lo proporcionaremos una vez que acepten nuestros términos. El director de inteligencia Cerx, uno de los pocos altos funcionarios no afectados, tomó el mando de la respuesta de emergencia. ¿Qué garantía tenemos de que cumplirán este acuerdo?, preguntó, su voz transmitida de vuelta a la misericordia. Ustedes atacaron nuestra misión médica sin provocación, replicó Sam. Podríamos haber respondido con toda la fuerza militar. En cambio, elegimos un enfoque dirigido. Esa es su garantía. Podríamos hacer mucho peor, pero elegimos no hacerlo. Siguieron horas de tensa negociación. Los Keldari, enfrentados al sufrimiento de sus líderes y a la comprensión de que sus defensas habían sido completamente vulneradas, finalmente aceptaron los términos de los humanos. Una semana después, Sam Foster estaba en un hospital de campaña en el mundo natal Bartani. A su alrededor, el personal médico humano trataba de nuevo a los pacientes, esta vez bajo la protección de un tratado formal. Alan Carter se le acercó, con aspecto aliviado y preocupado a la vez. El último de nuestro personal capturado ha sido devuelto. 216 supervivientes. ¿Y el resto?, preguntó Sam. Confirmados muertos, dijo Alan en voz baja, incluida Lisa Warren. Murió protegiendo a sus pacientes. Sam asintió, sintiendo el dolor que había contenido durante meses. ¿Y Amy? Alan le puso una mano en el hombro. Lo siento, Sam. Estaba en el hospital 3 cuando fue atacado. No hubo supervivientes. Sam cerró los ojos brevemente. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado todavía se sentía como un golpe físico. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja.
¿En lo que nos convertimos? Lo que hicimos. Alan miró alrededor del hospital de campaña donde los humanos volvían a curar en lugar de dañar. Los Keldari se han retirado del espacio Bartani. Han firmado el Acuerdo Interestelar de Neutralidad Médica. Otras 17 especies ya se han unido. Todas de acuerdo en que el personal y las instalaciones médicas están fuera de los límites en cualquier conflicto. Señaló el cielo. Ahí fuera, la gente sabe sobre los segadores ahora. Saben lo que sucede cuando atacas a los médicos de la Tierra. Sam se quitó el uniforme negro de segador que había usado para la firma del tratado, revelando el uniforme médico blanco debajo. Voy a volver a ser enfermero, dijo. Eso es lo que realmente soy. Todos lo somos, asintió Alan. Pero los segadores permanecerán, no como una fuerza activa, sino como un recordatorio de las líneas que no deben cruzarse. Más tarde ese día, Sam se paró ante un simple monumento erigido para el personal médico que había muerto. Los nombres estaban grabados en cristal donado por los Bartani, una fusión de estilos artísticos humanos y alienígenas. Encontró el nombre de Amy y lo trazó con el dedo. Somos sanadores de nuevo, susurró. Pero recordarán lo que pasó cuando nos convirtieron en otra cosa. A lo lejos, niños Bartani jugaban cerca de un nuevo hospital de diseño humano en construcción. Sus formas cristalinas brillaban bajo la luz del sol alienígena, vivos porque los humanos habían venido a curar y habían enseñado a la galaxia una dura lección sobre las consecuencias de atacar a quienes salvan vidas. Sam colocó una pequeña flor de la tierra en la base del monumento. Detrás de él, un transbordador diplomático Keldari aterrizó, trayendo a sus representantes médicos para el primer intercambio oficial de conocimientos médicos entre las especies. El universo había aprendido una lección importante. La mayor fortaleza de la Tierra no eran sus armas ni su tecnología. Era hasta donde llegarían sus gentes para defender sus principios más sagrados, incluso si eso significaba traicionar temporalmente esos principios para asegurar que nunca más fueran amenazados. Los segadores habían vuelto a ser sanadores, pero la galaxia nunca olvidaría que una vez fueron otra cosa.